que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Evidentemente, estos jugadores tampoco se avergonzaban o se avergonzaron si decidieron hacer eso. Entonces el mensaje de hoy está enfocado en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Vamos a leer rápidamente del 1 al 26, pero el versículo clave va a ser el 16. Y este mensaje está avanzado en lo que Dios fue trayendo a mi mente estas últimas semanas y también complementado con parte del material que nos dan en el seminario del Centro Crecer, donde, entre otros, Jaime Adams es uno de los profesores, no sé si sabían. Entonces vayamos a la carta de los Romanos, capítulo 1, empezamos del versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy las gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el 25. Tiene mucho que ver con lo que leyó también recién Alejandro, y aunque parezca una frase hecha, es la pura verdad que nadie sabía lo que íbamos a predicar mutuamente o lo que íbamos a hablar, así que evidentemente hay una sintonía a través de Dios. Este es un pasaje, bastante largo, pero quería contextualizar bien lo que vamos a hablar. No voy a hablar sobre cada versículo del pasaje, sino que está todo relacionado fundamentalmente con el 16 y 3 puntos que vamos a ver. El nombre de esta carta, como la mayoría de las cartas de Pablo, tiene su explicación en las personas a quienes iba dirigido. Se llaman los romanos porque iba dirigido a los romanos, y lo vemos ahí en el versículo 7, dice a todos los que estáis en Roma, es decir, a los romanos. Ayer hablábamos con los chicos, los adolescentes. Roma
Era una ciudad muy importante, de hecho era la capital del Imperio Romano, que prácticamente dominaba el mundo conocido de aquella época. Roma fue fundada en el año 753 a.C., con la historia o con la leyenda de Rómulo y Remo, y que fue amamantado por la loba. Y si fue antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, evidentemente durante el Antiguo Testamento ya estaba esta ciudad, pero prácticamente no fue nombrada ni reconocida. Fue a partir del Nuevo Testamento donde se la nombra más, y acá hay una carta dedicada expresamente al pueblo de esa ciudad. Nadie duda que el autor fue Pablo. Aproximadamente se escribió en el año 60 después de Cristo, por los datos que se tienen, y la escribió, se entiende, desde la ciudad de Corintio. Bueno, de Pablo sabemos muchas cosas, por mencionar algunas y los pasajes donde están. Sabemos que él nació en Tarso, aproximadamente la misma época en que nació Jesús, poco después. Esto está en Hechos 9:11, que su nombre original antes de la conversión era Saulo, que era de la tribu de Benjamín, según Filipenses 3:5, que era ciudadano romano, según Hechos 16:37, que pasó los primeros años de su vida como alumno del rabino Gamaliel, según Hechos 22:3, que al igual que su padre era fariseo, Filipenses 3:6 y Hechos 23:6, que perseguía a los cristianos, algo muy conocido, antes de su conversión, en Hechos 8, del 1 al 3, lo vemos claramente, que se convirtió al cristianismo en el famoso episodio del camino a Damasco, y que tenía aproximadamente 34 años de edad. En Hechos 9, del 1 al 9, tenemos este relato, y que fue conocido por sus viajes, los viajes de Pablo, y que fue uno de los primeros y más importantes misioneros que salió a evangelizar. Esto lo vemos en Hechos 9:20, entre otros. El propósito principal de esta carta era revelar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a los creyentes que estaban en esa ciudad y que no habían recibido todavía una instrucción apostólica, y abrir las bendiciones del Evangelio a toda la raza humana. Estamos ahora en el nuevo pacto, ya pasó la venida de Cristo. En este nuevo pacto se abre el Evangelio a todo aquel que cree, ya sin importar de qué pueblo era. Ya quedó atrás el pacto exclusivo con el pueblo judío del Antiguo Testamento, y ahora, y gracias a Dios, se abren las bendiciones del Evangelio, y para eso está Pablo. Después también vemos a Pedro y a otros más, pero las cartas de Pablo apuntan directamente a este tema. Es una carta mayormente de doctrina, no hay muchas cuestiones históricas. Del capítulo 1 al 11 hay muchas cuestiones teológicas fuertes e importantes. Tenemos la comparación o el paralelismo entre Adán y Cristo, y muchas cuestiones casi legales, depende de cómo se miren, de nuestra condición frente a Dios y nuestra consecuencia como pecadores. Y los capítulos 12 al 16 hablan de unas cuestiones más prácticas relacionadas con la vida personal y la vida de la iglesia. Volviendo de vuelta al grano, yo me quiero centrar en el versículo 16 del capítulo 1, que lo leímos y que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo empezó a escribir todo esto, todo lo que sea cristianismo no era bien visto. También lo hablábamos un poco ayer. Vemos, no hace falta que lo busquen, pero en 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, estaba predicado algo, como decíamos al principio, que no deja indiferente. Muchos se convirtieron y para muchos era una locura, era una tontería, y era motivo de burlas o de castigos y hasta de ponerlo en prisión por todas estas cosas. Entonces era un momento donde no era fácil predicar. Hoy en día en nuestra ciudad es fácil al lado de lo que vivía Pablo. En otras partes del mundo, como en Yemen o en otras ciudades, sigue siendo tan difícil como en aquella época. Pero nosotros tenemos un privilegio y todo a veces nos cuesta más que en esos otros lugares que realmente es difícil. Imagínense, tenía que predicar sobre el hijo de un carpintero, un oficio bastante humilde, que había nacido en una ciudad que no se conocía prácticamente en aquella época, que fue muy humilde, que murió humillado al lado de 2 ladrones. Imagínense, y que esa persona iba a ser la salvadora de toda la humanidad.
Imagínense, si lo analizamos fuera de nuestro espíritu que tenemos adentro, realmente suena locura. Y por eso la Biblia dice, para muchos de estas palabras son locura. Y encima Pablo tenía un pasado perseguidor de los cristianos. Y con todo esto, lo más normal era que hubiera tenido vergüenza y tal vez miedo de predicar. Primero porque le dirían, pero si vos antes los perseguías, ahora ¿por qué? ¿Qué te pasó que no los perseguís más? Y encima, el contenido de este mensaje. Pero gracias a Dios que lo capacitó y le dio el valor y le abrió los ojos, literalmente, hablando después de su ceguera en ese camino a Damasco. Él predicó en las ciudades de Platón y de Sócrates, él predicó en las ciudades de Cicerón y Séneca y los grandes filósofos y pensadores de la época que eran sabios, pero como leíamos en el capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eran necios porque no entendían este mensaje, el mensaje que Pablo estaba transmitiendo. Hay dos tipos de llamamientos. Más o menos algunos autores hablan de un llamamiento general y externo y un llamamiento interno y particular. El llamamiento externo es el que hacen los predicadores o los misioneros o predicadores que salen a evangelizar. Es un llamamiento a todas las personas. Después no sabemos nosotros quiénes van a terminar aceptando o no a Cristo. Las personas que efectivamente terminan aceptando a Cristo son aquellas en las que se produce ese llamamiento interno y particular que terminan creyendo a través de la apertura de sus oídos que se produce. Lo que nos vamos a centrar nosotros y en lo que se centraba Pablo era en ese llamamiento externo y al que estamos llamados todos y en esa ignorancia de saber quién se va a convertir o no. Estamos llamados a predicar. Ese llamamiento externo, el llamamiento interno ya corre por cuenta de Dios y no por cuenta nuestra. Y hay tres puntos importantes que creo que vale la pena destacar de este capítulo 1, versículo 16, y es las razones por las que Pablo no se avergonzó del Evangelio, las pruebas de que Pablo no se avergonzó del Evangelio y los resultados de que Pablo no se avergonzara del Evangelio. Entonces, empezando por cuáles fueron esas razones que nos demuestran que Pablo no se avergonzó. Son más que evidentes, pero bueno, podemos nombrar tres. Antes de ver las razones, mejor veamos las pruebas. Vamos mejor por orden. ¿Qué nos demuestra en la palabra que Pablo se dedicó a predicar? Si quieren, buscamos en Hechos 9:20. Vamos a leer varios pasajes, entonces algunos directamente los leo yo para no buscarlos todos y otros los podemos ir buscando. Muchos van a ser de Hechos y Romanos. Hechos 9:20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Me interesa destacarlo primero, porque esto es uno de los puntos de las pruebas de que Pablo no se avergonzó, su inmediata predisposición a predicar el Evangelio. Acá dice, enseguida predicaba a Cristo. Vemos esa disposición sin perder tiempo. Pablo no dio vueltas. Pablo podría haber dicho, necesito preparación, estuve persiguiéndolos tanto tiempo, necesito más tiempo, preparación, no puedo ir de golpe a predicar esto, la gente no me va a creer, me van a querer matar, me van a querer encerrar. Pablo no dio todas estas vueltas como tal vez las daba Moisés al principio cuando se enfrentó con Dios y Dios le tuvo que ir cortando todas esas excusas y diciéndole que Dios lo iba a ayudar. Evidentemente a Pablo también lo ayudó y puso en su espíritu ese fervor de ir a predicar inmediatamente la palabra. Y yo creo que todo verdadero cristiano que entendió realmente el mensaje de salvación no va a perder tiempo y no va a dar vueltas, porque entiende la importancia de este mensaje y de que otros lo escuchen. Y el hecho de que Pablo diga no me avergüenzo del Evangelio, evidentemente significa que había cristianos, entre comillas, que sí se avergonzaban del Evangelio. Estamos dentro de las pruebas de que Pablo no se avergonzó. En segundo lugar, Pablo se sentía deudor, y eso lo leímos en el capítulo 1 de Romanos. En el 1 del 13 al 14, en Romanos dice,
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Otra prueba de que Pablo no se avergonzó está relacionado con esto, que él se sentía en deuda, primero con Dios, por lo que había hecho con su vida, por ese regalo que le había dado sin que él haya tenido que hacer nada. Al contrario, siendo lo poco que era y lo perseguidor de los cristianos que había sido, Dios le había regalado la salvación, la vida eterna, le había abierto sus ojos, sus oídos y su corazón. Él se sentía deudor con Dios. Y también se sentía deudor con las personas, con aquellos que estaban perdidos. Y no solo con el pueblo de Dios, sino también con quienes eran griegos, con los gentiles, con los que eran sabios y no sabios. Él se sentía deudor. Sentía que tenía una deuda y la quería pagar. ¿Cuántas veces tenemos, o la gente tiene deudas, principalmente fiscales, y de eso sé mucho, y no las quiere pagar, las quiere eludir a pesar de saber que deben dinero, la gente no lo quiere pagar. Por ahí es difícil asociar deuda con querer pagar, porque normalmente van un poco en contradicción. Pero Pablo tenía una deuda, o se sentía en deuda, él mismo lo dice, me siento deudor, y él no evadió esa responsabilidad, él quiso cumplir con esa deuda que sentía, no porque eso que él podía hacer iba a terminar dándole la salvación, él ya la tenía la salvación, se sentía en deuda por lo que ya había pasado. Entonces esta deuda que él quería cumplir era simplemente para que otros también puedan tener esa salvación que él ya había obtenido sin merecerla, gracias a la gracia de Dios y a la obra de Cristo en la cruz. Y en tercer lugar, dentro de estas pruebas por las que Pablo no se avergonzó, tenemos su necesidad de hablar. Esto lo tenemos en 1 Corintios 9:16. Primero vimos que enseguida su inmediata predisposición, después vimos que se sentía deudor, y ahora vemos que él tenía una necesidad de hablar en 1 Corintios 9:16. Pablo dice, pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Relacionado con la deuda que él sentía, que veíamos recién, esa deuda y ese regalo que él había obtenido, no por méritos, sino por pura gracia, él lo vive no como una obligación, aunque ahí diga impuesta, sino como una necesidad, como algo que, una necesidad que nosotros tenemos es hidratarnos, es comer, tenemos diferentes necesidades, dormir, y cuando tenemos esa necesidad no podemos escogernos a hacerla, porque al ser una necesidad tenemos que alimentarnos, que respirar, que dormir. Bueno, él lo sentía como esto, como estas necesidades que nosotros tenemos, pero en este caso una necesidad espiritual, de salir a predicar, de salir a contar lo que había pasado con su vida. Y vuelvo al punto que hablaba antes, un verdadero cristiano tiene que sentir esta necesidad, como una necesidad que lo ahoga de salir a predicar el Evangelio, con el estilo que cada uno tenga, con su personalidad, con las formas que cada uno tenga, con la ubicación que cada uno tenga dentro de una sociedad. Pero ahí es donde nos puso Dios, y a todos con el mismo objetivo, que es predicar, además de glorificarle y alabarle, después predicar el Evangelio. Les leo algunas lecturas yo del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan también de esta necesidad que tuvieron profetas y apóstoles. Por ejemplo, en Jeremías 29 vemos que dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías. No pudo evitar hablar de Cristo. Incluso él humanamente trató de sacárselo de la cabeza y no pudo. Algo parecido le pasó a Amós. Amós 3:8. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
está hablando de esta necesidad ineludible, algo que nos lleva casi como un impulso a predicar de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan dicen en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. También era una necesidad para ellos. Entonces vemos cómo hay ejemplos de verdaderos cristianos en la palabra, los cuales es una necesidad. Y esto ya, después lo vamos a ver en las conclusiones, pero empecemos a pensarlo ya en nuestras vidas y en cómo es nuestra relación con el Evangelio y con la Gran Comisión. Entonces vimos las 3 pruebas. Ahora veamos las 3 razones por las que Pablo no se avergonzó del Evangelio. En primer lugar, porque él conocía al que lo enviaba. Y ahora sí busquemos en Hechos, que les dije que hay varios de Hechos, Hechos 26:18. Hechos 26:18 habla un poco del episodio que él tuvo en el camino a Damasco. Ya lo conocemos todo, no me voy a detener en detalles. Pero sí, ahora en 26:18 nos habla un poco de lo que Cristo y Dios estaban haciendo en su vida. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto directamente se lo estaba diciendo, una relación directa, divina, Pablo en ese camino a Damasco. Imagínense si él no conocía personalmente, podemos decir, al que lo había enviado. Y hay una frase muy fuerte de Pablo, cuando él le habla a Timoteo, en 2 Timoteo 1:12, que le dice, porque yo sé a quién he creído. Él conocía en quién creía, conocía a su Creador y a su Salvador. Nosotros no lo vamos a conocer a la manera de Pablo. Ahora cuando volvamos a nuestras casas se nos va a aparecer una luz radiante que nos va a enceguecer. Si Dios quisiera, podría pasar. Tampoco puedo asegurar 100% que a nadie le va a pasar, pero lo normal es que eso no pase en los cristianos hoy en día. Pero sí conocemos a Dios viniendo a su casa, escuchando su palabra, orando diariamente con Él, teniendo una comunión con Él. Y ese conocimiento cada vez más cercano a Dios también nos va a ayudar y va a ser una razón en nosotros para que no nos avergoncemos de hablar de Dios. En segundo lugar, porque él conocía el poder que tenía el Evangelio. Vimos ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él sabía de ese poder de Dios. La raza humana siempre está en busca de poder, siempre está detrás del poder, incluso más que del dinero, porque el dinero al final es para tener poder. Todo es poder. Lo vemos ya desde los comienzos, era el poder físico, de ver quién era más fuerte que el otro, el poder bélico, quién tenía un ejército mejor que el otro, quién podía dominar y conquistar más territorios. Después lo vemos con la tecnología, con el tema de quién llegaba primero a la Luna, una locura con la Guerra Fría y con Estados Unidos y Rusia, siempre un poco obsesionados por demostrar su poder. Ahora China también, India que manda gente, ahora quién va a ser el primero que habite en otros planetas, siempre tratar de demostrar más poder que otros, también en cuestiones tecnológicas, cuestiones económicas. Y es verdad que en el mundo encontramos ciertas fracciones de poder, porque esto evidentemente da poder sobre los demás. Satanás también tiene poder, principalmente en este mundo. Pero Pablo conocía del poder de Dios y el poder de ese mensaje que estaba predicando, que era mucho más grande y más poderoso, valga la redundancia, que si juntamos todos los poderes del mundo en uno solo. Los poderes del mundo tienen efectos secundarios y efectos temporales. Este poder, que es el poder de la salvación, tiene poder y efecto eterno. Y nos va a dar lo que más necesitamos en la vida, que es salvación y cambiar nuestra condición de pecadores. Y él era consciente de este poder. Y predicaba sabiendo de este poder y no se avergonzaba porque sabía que este evangelio tenía la capacidad de cambiar vidas. Y sabía que iba a haber otros que lo iban a rechazar. Pero él predicaba por esos que sabía que lo iban a aceptar, ese llamamiento interno que dije en un momento.
Pero para que se produzca el llamamiento interno, tiene que haber un llamamiento general y externo. Tiene que haber quien predique. Esto lo vamos a ver más adelante, pero siempre tengamos presente que no fue Pablo quien convirtió a estas personas, sino que fue el poder de la palabra, el poder de Dios. Y Dios encomienda a seres humanos a que vayamos a predicar la palabra. Y en tercer lugar, dentro de estas razones, era que Pablo era consciente de dónde había salido, de cuál era su pasado. Y esto lo vemos en 1 Timoteo, si quieren buscarlo. 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Mira, acá habla una especie de mini testimonio que da el propio Pablo cuando habla con el joven Timoteo. En 1 Timoteo 1, del 12 al 14 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él sabía de dónde venía, sabía qué había hecho con Cristo y cómo había perseguido a la iglesia, sabía cuál era su condición, y él la explica muy bien en los primeros capítulos de la carta a los romanos, de cuál es la condición del hombre, y por eso no se avergonzaba del Evangelio. Para ir a evangelizar tenemos que convertirnos, primero. Para convertirnos tenemos que arrepentirnos, y para arrepentirnos tenemos que ser conscientes de lo que somos. O sea, es un camino, o sea, no podemos evangelizar, que es el último paso, sin antes no haber sido conscientes de la basura que somos, de lo pequeño que somos comparados con Dios, y cuál es nuestro estado. Ese es el primer paso de todo, que nos lleva después a poder evangelizar. Y este paso lo tenía muy en claro Saulo, que era ese viejo hombre. Es interesante cómo acá incluso se grafica con el cambio de nombre, que a veces pensaba, ¿no? Sería descabellado que los cristianos tengamos un nuevo nombre ya que hemos nacido de nuevo. Pero bueno, pasó en el caso de Pedro, de Pablo, y había muchos que tenían otros nombres. Y finalmente, repasemos cuáles fueron los resultados de que Pablo no se avergonzara de predicar el Evangelio. Vimos las pruebas, vimos las razones y ahora los resultados. Hay un resultado interno y personal que es la salvación de su alma. Si él se hubiera avergonzado del Evangelio cuando lo escucha y lo hubiera rechazado, evidentemente no se hubiera convertido. O sea que ese Evangelio que él acepta gracias a la gracia divina hace que su alma sea salva. Entonces tiene un efecto directo. Les leo yo en 2 Timoteo 4, de 5 al 8, dice, cuando habla a Timoteo, en 2 Timoteo 4, de 5 al 8, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acá está explicando qué es lo que pasó en su vida y cómo cambió su futuro y el futuro de su alma gracias a haberse convertido. En segundo lugar, ya como un efecto más general de lo que produjo el que él predicara y no se avergonzara del Evangelio, fue la conversión de otras almas, evidentemente. Buscamos en Romanos, volvemos a la carta original de esta mañana, pero en Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No sabemos cuántas almas se habrán convertido, ni siquiera Pablo habrá sabido cuántas almas se convirtieron gracias al mensaje que él predicó. Lo que sí sabemos es que fueron muchísimas, y que gracias a ese mensaje que escucharon muchas almas, tuvieron este mismo grato final que veíamos recién en 2 Timoteo, que tiene Pablo, que tuvieron los que se convirtieron, que tendremos nosotros y que tendrán todos aquellos que creen de corazón en el Señor Jesús como su Salvador. Y insisto en lo que dije antes, esta conversión no la realizó Pablo, no fue gracias a Pablo. Pablo fue un instrumento usado por Dios, porque Dios podría haber traído el Evangelio a través de las piedras, y si quisiera lo puede hacer, de los árboles, o que caigan Biblias traducidas directamente en la mano de cada persona y no haya que enviar a nadie. Pero Dios escogió que seamos los propios seres humanos los que vayamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Y esto lo vemos, se los leo yo, en Romanos 10, del 11 al 17, bueno, un pasaje bastante largo que muchas veces leemos, pero voy directamente. Romanos 10, del 14 al 17, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra que en este caso puntual llevó Pablo. Y esa palabra que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos también la obligación de llevar. Y finalmente, dentro de lo que son estos resultados, de que Pablo no se avergonzara del Evangelio, es que él fue ejemplo para muchos predicadores contemporáneos a él y para predicadores futuros. 2 Timoteo, buscamos este que es el último que les voy a hacer buscar. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Otra carta, la segunda carta a Timoteo, al joven Timoteo, dándole consejos y explicándole cosas que él había vivido. Capítulo 1, versículo 8 dice, y muy relacionado con el pasaje que tenemos hoy en día en capítulo 1:16 de Romanos: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acá, antes en Romanos hablaba de él mismo, de que no se avergonzaba, y ahora acá se lo aconseja a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio. Están en las palabras de Pablo, que Pablo siempre eran palabras más hechos. Él decía cuál era el camino que había que andar, cuando le decía a Timoteo, pero también él andaba ese camino. Él decía cuál era la vida que había que vivir y él daba testimonio de esa vida. Él fue ejemplo para Timoteo y para muchos predicadores con sus viajes, insisto, fue uno de los más importantes y primeros misioneros en cuanto al cristianismo. Y es ejemplo también para nosotros hoy en día la vida de Pablo en cuanto a su relación con el Evangelio. Y nosotros también podemos llegar a ser ejemplos y tenemos que tener conscientes que lo que nosotros hagamos podemos ser ejemplo para los más jóvenes o para otras personas o por gente más joven en el Evangelio o para quien sea, pero también nosotros podemos ser ejemplo de testimonio. E insisto, a mí me tocaron las imágenes que vi en la televisión de jugadores. Ellos no sabían a quiénes podían tocar. Nosotros no sabemos a quiénes podemos tocar con nuestro testimonio. Sabemos que lo tenemos que hacer y ser ejemplos, insisto una vez más. Creo que hay muchas cosas prácticas para tomar, bueno, de todo el ministerio de Pablo, evidentemente, de toda la carta a los Romanos, de todo el capítulo 1, pero fundamentalmente de ese versículo 16 y de cómo él lo deja de relieve: no me avergüenzo del Evangelio. Y que no es fácil. Es fácil ahora hablarlo, es fácil escucharlo, es fácil leerlo, pero no es fácil en la vida cotidiana. Por eso creo que es importante
ver estos puntos y hemos visto las pruebas de que Pablo no se avergonzó, su inmediata predisposición, que se sentía deudor y su necesidad de hablar. Vimos las razones por las que Pablo no se avergonzó, que él conoció a quien le encomendó ese mensaje, él sabía la naturaleza y el poder que tenía el Evangelio y era consciente de cuál era su condición pasada. Y también vimos los resultados personales, la salvación de su alma, y resultados no personales y generales, que eran la conversión de almas y el ejemplo y testimonio para otros predicadores. Un poco para terminar, creo que es interesante que analicemos nuestra situación personal y espiritual en este punto, que analicemos si somos capaces de hacer nuestras esas palabras del versículo 16 de Pablo, y que fundamentalmente en lo que se refería a las pruebas que yo mencioné de que Pablo no se avergonzó, que nos lo preguntemos para nosotros mismos. Realmente me siento llevado a salir inmediatamente a predicar el Evangelio. ¿Es algo que me nace a mí naturalmente o pongo excusas o siempre estoy dando vueltas, tal vez como hizo Moisés en su momento, diciendo, bueno, ya va a venir otra oportunidad, en esos microsegundos que digo que tenemos para decidir si evangelizamos o no, porque es así? ¿Lo sentimos realmente con esa predisposición inmediata o no? Vayamos pensando, solo en esta semana que pasó, seguramente que hubieron muchas posibilidades para poder hacerlo. ¿Nos sentimos realmente deudor? ¿Logramos entender ese regalo que tuvimos y cómo era nuestra vida anterior? Y que realmente tenemos una deuda que es imposible que podamos pagar, porque es imposible que nosotros podamos devolver a Dios algo por este regalo que nos dio. Pero sí enfoquemos esa deuda en relación a los demás, en sentir esa necesidad inmediata de decirle a los demás, esto pasó en mi vida y puede pasar en la tuya. Algunos van a pensar que estamos locos, también es bueno saberlo. Ayer veíamos con los adolescentes la película de Jesús y vemos cómo al propio Jesús le pasó, cómo no nos va a pasar a nosotros. Lo importante es si nos sentimos adentro nuestro deudor y si sentimos pasión por esas almas que pasan al lado nuestro y que sabemos que se pierden. Sentimos necesidad de hablar como Pablo, como sentimos necesidad de respirar, de comer, porque ya está llegando la hora y empieza dentro nuestro a avisarnos que tenemos que comer. Sentimos esa necesidad también de predicar, algo que está dentro nuestro, como veíamos en Jeremías, en Amós, y que no lo podemos controlar y que sale por fuera nuestro. Realmente podemos decir como Pablo, yo conozco al que me envió, o yo sé en quién he creído. Son todas estas preguntas que lo vimos reflejado en la vida de Pablo, y que si nuestras respuestas son negativas, por lo menos en lo que es nuestra vida cotidiana en la semana, insisto, tenemos que tal vez replantearnos nuestra posición y nuestra relación con Dios. Si estas respuestas son negativas, tenemos que analizar qué tipo de cristiano estamos siendo. Y tal vez haya cosas que no hemos entendido de todo bien. Y uno dice, pero si hace 20 años que vengo a la iglesia, o si ya me bauticé. Bueno, un verdadero cristiano, así como vemos estos ejemplos en la Biblia, no significa que no pueda tener dudas, que no pueda tener miedo. Pero sí tenemos acá indicios de cómo un verdadero cristiano que ha comprendido este mensaje no puede quedarse callado, no puede quedarse indiferente. Este mensaje tiene que salir, insisto, con nuestro estilo, con nuestra posición, en donde estemos. No hace falta que ahora nos paremos a gritar en la calle. No me acuerdo quién fue de decir, hay que salir a predicar la locura del Evangelio, pero no hay que salir a predicar como locos. O sea, como locos en el sentido de nos paramos, empezamos a gritar, nos rasgamos la vestidura, porque tal vez tengamos poco éxito. Dios también nos da inteligencia y capacidades para saber llegar a esas personas que tenemos al lado nuestro, y Él nos va a dar la forma para llegar, pero tenemos que sentir ese fuego interno. Y si no lo sentimos, oremos a Dios, preguntémosle qué está pasando, que no sentimos esa necesidad de predicar el Evangelio. Oremos, nos acerquemos a Él. Tal vez así lleguemos a conocerlos mejor y cuando lo conozcamos nos venga ese fuego. Pero no permanezcamos sin hacer nada diciendo, uy, no lo siento, me voy a mi casa
vamos a ver el mundial. No, si tenemos eso adentro nuestro, oremos al Señor. Me gustaría terminar con un último pasaje, para que nos quede dando vueltas en la cabeza. Está relacionado con esto de la gran comisión y que, insisto, está encomendada a todos. Y vamos a leer en Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén.